Caminando las calles de La Habana, Cuba, recorre y conoce junto conmigo más de mi zona. Sean bienvenidos a San Miguel del Padrón. Hoy voy a estar haciendo una serie de gestiones por mi San Miguel del Padrón, una parte de la ciudad que hace muchísimo tiempo no documentaba, y quiero que me acompañen en todo un recorrido que estaré haciendo en este video por la Virgen del Camino. Primero lo primero, y es tomar un taxi para San Miguel del Padrón. Como se pueden dar cuenta, estoy aquí en La Habana, específicamente en el Parque del Curita. Y bueno, voy a ir a la parte donde salen las máquinas para el cotorro para moverme para San Miguel del Padrón. Aquí, como pueden ver, esto es bien tempranito, se pone en candela, porque aquí salen los taxis que van para el Vedado, para playa. Es un poco complicado porque tempranito hay mucha gente que tiene que moverse para esa parte de la ciudad, tiene que ir para el trabajo. Estos taxis que ven aquí son los que van para San Miguel del Padrón, pero por la calzada de San Miguel. Y yo voy para San Miguel, pero por la calzada de Winner. A ver qué puedo coger yo aquí. ¿Qué tal si va a salir ahora para el cotorro? Que ver esto aquí vacío, aquí donde se ponen la gente para hacer la cola para los taxis, es algo novedoso. Siempre esto está lleno. ¿Pero cuál va a salir ahora? Yo le di la plata mía a un tío y me pidió. Llegamos, finalmente llegamos. No pasé tanto trabajo en coger el taxi, porque como se pudieron dar cuenta, no había nadie en la cola para el cotorro. Pero eso sí, el transporte me costó 250 pesos. Y aquí estamos, miren, aquí un monumento dedicado a la Virgen del Camino, que ahorita más tarde voy a acercarme para mostrárselos. Pero ahora mismo ando corriendo, que hoy me toca la compra del mes de esos productos que dan por la libreta. Cuando lo compre en un lugar que esté más tranquilo, les muestro qué dieron este mes. Y antes de llegarme ahí, voy a mostrarles un poco de este agro. Que oigan, esto es uno de los agros de esta parte de San Miguel, que lo que no encuentres aquí no lo vas a encontrar en ningún lado. Miren cómo está esto, prendido. Ahí donde yo tengo que hacer la cola para poder coger los productos de este mes. Miren, acabé de salir de la tienda y me senté justamente en esta plazoleta del Monumento a la Virgen del Camino, que ahora se los voy a mostrar, lo tengo a mis espaldas, para mostrarles la compra del mes por la libreta en las tiendas de moneda nacional. Un cartón de cigarros H. Upmann, un paquete de perrito, 2 paquetes de picadillo de esto. A este picadillo aquí en Cuba se le conoce como el del cocinerito, precisamente porque sale un chef en el envoltorio del picadillo. Pero que yo recuerde lo que era más que el cocinero, que yo recuerde, pónganlo ustedes allá en la parte de los comentarios, era un aceite, un pomo de aceite. Y por último, quedando con las manos medio ocupadas, una bolsa de detergente. Todo exceptuando el cartón de cigarros me costó como casi 400 y pico de pesos, casi 500. Y el cartón de cigarros sí costó 2.45 pesos cubanos. Y esto básicamente es lo que están dando aquí, por lo menos en mi municipio, al mes. Ustedes saben que esto varía un poco en dependencia del municipio en que te encuentres. Sentado justamente aquí delante del gran monumento de la Virgen del Camino, es que oficialmente, después de tanto ajetreo, puedo darles mis saludos, los buenos días, porque estoy grabando esto súper temprano. Pero bueno, como les decía, fue mucho ajetreo al principio porque venía grabando desde La Habana, tuve que coger rápido un taxi, moverme para acá, entrar a la parte de la cola, formar todo ese ajetreo allá adentro para la compra, hasta que logré salir y sentarme aquí, coger un 10, organizar las cosas, guardar en la mochila, porque todavía queda mucho, pero mucho tramo por recorrer. Déjenme decirles que la Virgen del Camino lo hemos grabado indirectamente en uno que otro video general que yo he tenido la oportunidad de hacer de mi municipio, San Miguel del Padrón. Entonces dije, oye, ¿por qué no le dedico todo un video? Y esa es la idea del día de hoy. Si estamos en la Virgen del Camino, era inevitable no grabar
el monumento dedicado precisamente a este santo, que no es la primera vez que lo grabamos, ¿saben? Pero yo dije, si estoy en la Virgen del Camino, tengo que hacer una pausa ahí, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar de enlazarles, si no se me olvida, pues siempre se me olvida, todos los videos que he hecho anteriormente aquí de San Miguel del Padrón, que ya hemos visitado varios barrios de este municipio, para que lo vean luego. Ahora sí, vamos a recorrer cómo se debe la Virgen del Camino. Aquí tienen la tienda de donde acabo de salir hace unos minutos. Y déjenme decirles que esta viene siendo la parada justa donde uno mayormente puede agarrar un taxi vacío para moverse para San Francisco de Paula, para el Cotorro, porque si lo cogen más adelante ya pasa lleno y es imposible coger un taxi. Y más adelante sí está la parada para coger el bus público, ¿saben? La guagua. Bueno, aquí pasa vacío porque acuérdense que hay muchos taxis que vienen de Cotorro, San Francisco, y su última parada es aquí mismo en la Virgen del Camino. Le dan la vuelta a la rotonda y vuelven a cargar gente para el mismo Cotorro. Esta parte de aquí es como que la más transitada, la más aglomerada de la Virgen del Camino, precisamente por la cantidad de gente que hay vendiendo productos. Miren aquí mismo los vendedores ambulantes, que uno dice, no, es nada más en La Habana, pues no. Aquí también hay gente vendiendo sus cosas. Y las típicas carretillas que venden vegetales, viandas, hortalizas. Esto aquí siempre está lleno, es, creo, una cola para el pan. Y déjenme decirles que ahí donde se compra el pan era lo que era el antiguo Silvain de la Virgen del Camino. Caballero, qué nostalgia. Es uno de los mejores Silvain que tenía San Miguel, indiscutiblemente era este de la Virgen del Camino. Bueno, miren, aquí, déjenme acercarme, parece que lo cambiaron de lugar. En esta misma esquina también había tremendo movimiento por las carretillas que había. Pero bueno, los movieron del lugar. Muy cerquitica de lo que se conoce aquí como el Parque de los Chicos, que ahora voy a aprovechar para mostrárselos un poco. Miren, esas mismas carretillas están ahí en las esquinas. Y saben, están en una parte más céntrica donde hay más movimiento de gente y obviamente llama más la atención de cualquier persona que esté buscando lo que necesite para su casa, en plan comidas, hortalizas, viandas. Y bueno, aquí se ven ir para acá para mostrarles el famoso Parque de los Chicos aquí de San Miguel, que yo venía muchísimo. ¿Se acuerdan cuando comenzó el internet aquí por la wifi en los parques? Bueno, este era uno de los parques que yo frecuentaba. Fue uno de los últimos de San Miguel así en activar el servicio de wifi, pero ya era más cómodo y más cerca venir aquí a conectarse, hasta que lograron poner el punto de wifi por mi casa, que era mucho más cerca, me quedaba unas cuadras. Pero saben, eso fue algo que gradualmente se fue activando. Por lo que veo aquí, las lluvias que pasaron el pasado fin de semana arrasaron. No sé si eso es viejo o es de ahora. Y bueno, volvemos a insertarnos en la calzada. Déjenme decirles que esta edificación que les estoy mostrando ahora es muy reconocida, sobre todo por la gente que conoce la Virgen del Camino, que era la antigua peluquería. Ahora casi todo el local es un gimnasio y un pedacito del mismo es dedicado a la peluquería. Pero recuerdo que estas peluquerías de antaño, que eran las que frecuentaban las mujeres para arreglarse el pelo, bueno, esa era una de ellas. Aquí está cerca la parada donde para el P1, el P7. El P1 termina en La Rosita, el P7 del recorrido termina en el Cotorro. Y por ende aquí también hay movimiento. De este lado de la calle Huerpo, aquí salen los taxis para La Habana. Se vacían ahí, de ahí van para La Habana. Pero bueno, quiero intentar documentarles ambos lados de la calle. Y aquí está uno de los bancos que tiene la Virgen del Camino. Aquí
Hay dos bancos, uno por Vía Blanca y está este, que obviamente al estar en una parte céntrica va a haber mucho más flujo de personas sacando dinero. La gasolinera, por eso les digo, la Virgen del Camino viene siendo, yo lo catalogo como el San Rafael de Centro Habana, ¿saben? Porque aquí es donde mayormente te vas a encontrar lo que estás buscando, o no sé, la tienda donde quieres ir a comprar algo. Incluso en esta misma gasolinera, no sé cómo está ese tema ahora de la Western Union y el envío de remesas, pero aquí, en un costado de esta edificación, era donde la gente venía a cobrar su dinero. Déjenme decirles que es increíble. Ah, me cayó agua del techo, vete tú a saber de qué es el agua. Déjenme decirles que me asombra cómo esta parte de aquí está un poco vacía, porque esta zona de aquí de la acera, que aquí también hay tipo como una panadería, siempre tiene una cola inmensa. Incluso ahora les voy a mostrar una calle donde los fines de semana es la zona de aquí de la Virgen donde hacen las ventas esas, las ferias multitudinarias que venden un bulto de cosas y de productos. En esta misma calle tendría que pasar un fin de semana para mostrárselo. Tipo las ferias que ponen en San Rafael, en Zanja. Aquí es donde esto se llena desde hasta el final de la calle. Aquí tenemos un punto de referencia muy famoso de esta parte, que es el famoso mural dedicado al indio Navajo. Y ahora que voy a hacer, cruzar para regresar y grabarles más de la Virgen del Camino del otro lado de la calle. Aquí tiene la librería Luis Milián, también algo súper icónico de esta parte de aquí de la Virgen. Y bueno, en otro momento o en otro video voy a tratar de adentrarme Virgen del Camino adentro, porque ¿qué pasa? Ya eso lo he explicado en otros videos. Si caminamos del otro lado de la Virgen del Camino, estamos pasando por la calzada de San Miguel, que es la que va a barrios como Ciudad Mar, La Cuevita, que ustedes lo conocen muchísimo. Esta es la oficina donde la gente puede venir a sacar las reservaciones para los campismos. El único lugar así que recuerdo en toda esta zona es ese. Y cómo está el tema de los campismos ahora mismo, desconozco. Yo hice un video por allá, que caminé casi todos los campismos. Tendría que buscarlo para enlazárselos. Eso fue el año pasado, eso fue hace como 2 años, no recuerdo muy bien. Pero bueno, fue una experiencia interesante. Ya que estamos ya del otro lado de la calle, aquí como pueden ver, muchos taxis se vacían porque llegan hasta aquí. Otros dan la vuelta para hacer el recorrido de regreso, pero otros siguen para La Habana. Y miren, del otro lado, el P1. Miren cómo está eso. Entonces ahora hice el camino de regreso, porque ahora quiero meterme en la feria de aquí de la Virgen del Camino. En esta calle, ya esta es la calzada de San Miguel. Ya todo lo que se coge aquí va rumbo para La Cuevita, para Ciudad Mar. Y ahora vamos a caminar la feria de la Virgen del Camino. Un lugar súper reconocido de aquí, de esta parte de la ciudad. Esto igual. Es mucha aglomeración, mucha gente vendiendo de todo. Lo que estés buscando, aquí lo vas a encontrar, sinceramente. Vaya, antes de ir a La Cuevita, que queda más lejos, puedes llegarte aquí. Como pueden ver, la feria es súper, pero súper extensa. Yo creo que ocupa una manzana completa. Vamos a salir por aquí mismo, solo viene para mostrárselas.
Y como dato curioso, déjenme decirles que a un costado de la feria se encuentra esta calle que antes era el antiguo paradero de las guaguas que iban para la playa. Principalmente la 462, que era la que yo siempre cogía aquí para la playa. Incluso también en esta zona estaban los taxis que iban para la playa. Ahora estos que están parqueados aquí desconozco si ya tienen ese rumbo. Que de hecho, ahora que menciono la playa, también quería pasar por esta zona. Miren, aquí se va la A56. Muchas guaguas aquí también van rumbo a Guanabacoa. Porque no recuerdo quién, yo siempre complaciendo peticiones, me dijo hace un tiempo que yo hice un video de la gente del camino: llévate al Terry, graba el Terry, el antiguo restaurante. Bueno, aquí está la parada, aquí para el P3. Y aquí está el famoso restaurante El Terry, que también al mismo tiempo viene siendo una piquera de los carros que van para el Mónaco. O sea, la Virgen del Camino es un lugar súper céntrico para moverte. Lo mismo que a 10 de octubre, que a La Habana, que a Vedado, que para el Cotorro, que a otra parte de San Miguel, obviamente. Y aquí viene siendo como la nueva piquera, tanto de los carros que van para Guanabo principalmente, como de la guagua, como la 462 que va rumbo a la playa. Aquí pueden ver que hay gente que seguro va para esa zona, para las playas del este. Unos por cuestiones de trabajo y otros, no sé, por ir a la playa. Ya hay mucha gente que está llegándose a la playa, y más con estos calores, que aquí el clima es una locura. Lo mismo llueve, que escampa, que hace frío, que hace fresco, en fin. Es que entonces yo voy grabándoles como la parte más céntrica del barrio, vamos a decirlo así, porque si te alejas un poquito ya estás en otro. Ahora mismo caminando por estos interiores, si te alejas un poquitico más ya llegas a la barriada del barrio obrero, que a lo mejor también le dediquemos todo un video. En otro video general de San Miguel del Padrón nada más pasé por la parte por arribita, ¿sabes? Entonces quiero intentarlo, como mismo estoy haciendo con la Virgen del Camino. Oigan, definitivamente tuve que terminar el video aquí en casa porque se pudieron dar cuenta que es una zona de la ciudad que siempre está en constante movimiento, ¿sabes? Quedarte quieto en un solo lugar es prácticamente imposible, y más en una zona como lo es la Virgen del Camino. Además, aproveché que es un lugar donde hay varias cosas para comprar para la casa, útiles del hogar, aseo, comida, lo que sea, y yo voy a un lugar que ahí siempre encuentro la mejor aliada que puede tener un Illabó, que es la lejía o el cloro. Este friazuelos que creo que costó 200 pesos y la lejía 150, o sea que es algo indispensable en mi illaboraje. Y las personas que se han sometido a este proceso saben perfectamente a lo que yo estoy refiriéndome. Espero que les haya gustado este recorrido por la Virgen del Camino. Hace rato no documentaba absolutamente nada en mi queridísimo San Miguel del Padrón. Tengo uno que otro sitio o barrio pendiente para crearles contenido y que ustedes me han solicitado muchísimo ahí abajo en la parte de los comentarios, que aprovecho para darles las gracias por siempre estarme recomendando lugares, sitios. Sí, sé que estoy ahí redundante con La Habana y no ha fluido o no ha nacido aquello de salir fuera de La Habana, pero sé que en este año vamos a hacerlo en algún momento, así que tengan un poco de paciencia. De momento ya yo me estoy despidiendo, estoy loco por quitarme la ropa. Como se pueden dar cuenta, estoy sudado, acabado de llegar de la calle porque hace un sol increíble. Ya regresó el eterno verano aquí en la ciudad de La Habana, y dándole las gracias una vez más por haber visto el video hasta el final, dejar su like, compartir el video con un amigo y suscribirte a esta genial familia para más recorridos por la ciudad de La Habana y por toda Cuba, además de uno que otro videillo que siempre estamos inventando para los domingos. Así que los espero mañana en el chat en vivo y en el estreno. Los quiero un montón. Recuerda que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.